Buenas noches, entonces, señor Wilfer. Carlos, estamos agradecidos de que haya aceptado tener esta entrevista con nosotros, el grupo de Libre Pensadores de Lima Norte. Buenas noches. Muy buenas noches a los amigos del grupo Libre Pensadores de Lima Norte. Darles las gracias por la oportunidad que me dan de compartir esta entrevista esta noche. Y aquí estamos prestos a poder compartir las experiencias, las interrogantes, los cuestionamientos, los alcances que desde mi condición como vecino de Comas y candidato a la alcaldía de Comas estar expuesto, ¿no? Ok, cuéntenos un poco de su historia personal. Usted me contaba que era del norte. Bueno, yo nací en un pueblito en Lambayeque, en el norte, un distrito que se llama Íllimo, que yo le digo la tierra del tumi de oro y la miel de abeja, porque es lo que se resalta en este distrito. Yo nací en el año 1972 en el distrito de Íllimo, en Lambayeque. Y bueno, ya con la migración, mis padres en el año 1974 se vinieron a Lima, específicamente acá al distrito de Comas, que es desde esos años que yo domicilio acá en el distrito de Comas. ¿Ha estudiado también aquí en Comas, lo primaria, secundaria? Sí, mi primaria lo he estudiado en 3 colegios. Yo estudié el primer grado de primaria en el colegio 2047, en La Balanza, porque ahí es donde yo vivía mis primeros años en Comas. El segundo y tercer grado en el colegio Politécnico, conocido también como Estados Unidos. Cuarto, quinto y sexto, mis padres me cambiaron de colegio, me llevaron al colegio San Judas Tadeo, que es donde terminé la primaria en 3 colegios. Y la secundaria la hice en el colegio Carlos Vice, que yo siempre recuerdo mi gran colegio Carlos Vice, y una frase que siempre acuñaron nuestros profesores, que es: donde hay un Carlos Vicino, hay un caballero. Luego estudió en la Universidad Villarreal. Sí, yo ingresé a la Universidad Villarreal en el año 1992 a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Ahí he estudiado 6 años de carrera y el año siguiente saqué mi bachiller y meses siguientes saqué el título. Entonces yo soy abogado de profesión, ¿no?, en la Universidad Villarreal. ¿Está trabajando actualmente en dónde? Sí, yo soy procurador público de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, porque básicamente mi orientación profesional la he ido inclinando a lo que es gestión pública, ¿no? Básicamente me he especializado en temas de gestión municipal, que es donde yo me desenvuelvo mucho mejor porque es mi especialidad, ¿no? Excelente. ¿Cómo fue su acercamiento a Juntos por el Perú? Bien, Juntos por el Perú es un partido que aglomera varios grupos de izquierda, cuya partida matriz de Juntos por el Perú es la partida de nacimiento, digamos, la dio el Partido Humanista. Yo soy afiliado al Partido Humanista, que es el partido que tiene registro en el registro de organizaciones políticas. Y bueno, el partido optó por abrirle las puertas a las otras agrupaciones políticas de izquierda que no tienen partida de nacimiento, porque no están inscritas en el registro de organizaciones políticas, y hicimos una aglomeración de grupos de izquierda sobre la base del Partido Humanista, y es como pasamos a ser Juntos por el Perú. Pero la matriz somos del Partido Humanista y yo pertenezco al Partido Humanista peruano. ¿Desde cuándo está usted en el Partido Humanista? Yo estoy en el Partido Humanista del año 2012 más o menos. En el año 2012 pertenezco al Partido Humanista. ¿Es la primera vez que tiene una candidatura así de elección pública? Bueno, esta es mi segunda candidatura como candidato a la alcaldía de Comas. Yo ya he postulado anteriormente la elección pasada del año 2014. Fui candidato por el Partido Humanista y esta es mi segunda campaña electoral como candidato a alcalde. Ajá. Voy a preguntarle por algunos de los temas que nos interesan aquí en el grupo. ¿Cuál es su posición con respecto al aborto? Bueno, yo soy una persona que no comulgo con el aborto porque desde mi concepción y de mi formación cristiana, porque soy católico, yo he sido catequista en mi juventud y estoy formado en los principios y valores de la Iglesia Católica, no comulgo con la posición del aborto, porque me considero yo que la vida humana debe respetarse por sobre todas las cosas. O sea, no hay una justificación que amerite que se atente contra la vida humana, ¿no? Desde que ya hay una concepción, ya hay un ser que merece el respaldo y la protección. Salvo en casos como por ejemplo donde peligra la vida de la madre, en todo caso justificado, ¿no? Pero por otro tipo de situaciones creo que no ameritaría, desde mi punto de vista. Por ejemplo, Gustavo Guerra García nos contaba en la entrevista que le hicimos que él también está en contra del aborto, pero que está a favor de despenalizar el aborto y está a favor también de que el Estado dé facilidades a las mujeres que quieran abortar hasta la 12ª semana de embarazo. No es el caso suyo. Bueno, el tema de la violación es un tema muy delicado, ¿no? Definitivamente es un tema muy delicado, muy sensible en la comunidad, sobre todo en las personas afectadas por un proceso de violación.
Pero debemos de entender también nosotros que desde que ya hay una concepción, si bien es cierto de repente irregular, pero ya hay una vida, yo creo que nosotros deberíamos de defender la vida, por sobre todas las cosas, ¿no? Yo creo que sí el Estado debería de darle un seguimiento a las personas que están bajo esa situación. Por ejemplo, ¿no? Si hay una dama que ha sido violentada y producto de esa violación ha concebido o concibe un ser, el Estado debería de accionar ahí. No para decirle, oye, aborta, sino para hacerle un seguimiento de repente de especialistas, psicólogos, sociólogos, que ayuden a la mujer violentada a salir adelante después de haber vivido en un trauma enorme como es una violación, ¿no? Okay. Yo me encontré con Gustavo García en la Marcha del Orgullo Gay y en la entrevista que le hemos hecho a Gustavo, él mostraba su predisposición a apoyar los derechos de la comunidad LGTB. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, yo respeto mucho las opciones sexuales de las personas, ¿no? Yo las respeto. Ahora, el tema de los derechos que reclaman los ciudadanos que están dentro de este esquema es respetable, pero hay cosas que de repente sí puedo discrepar, ¿no? Puedo discrepar en algunas cosas, pero sí reconozco los derechos que se le debería de dar como seres humanos, como ciudadanos, como personas. Pero hay algunas cosas de repente muy específicas que de repente no podría estar de acuerdo. Sería cuestión de analizar punto por punto, ¿no? En qué sí y en qué no. Pero en general respeto sus opciones, respaldo sus derechos que exigen, pero en algunos temas sí discrepo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de unión civil o matrimonio igualitario, ¿tiene alguna posición? ¿Está a favor de uno, en contra de otro o con ninguno de ellos? Yo creo que como todo ser humano tiene el derecho a decidir con quién casarse o con quién convivir, y sí estoy de acuerdo en que ellos puedan optar por un matrimonio determinado, ¿no? Pero no desde el concepto matrimonial que de repente nos dice la Constitución política, sino en el reconocimiento de sus derechos como personas que unen sus vidas para efectos diversos, porque el matrimonio te genera muchos derechos y muchos deberes. Por ejemplo, el derecho a los patrimonios, por ejemplo, el derecho a las herencias, el derecho de repente a tener hijos, aunque ellos no puedan tener, pero de repente sí adoptar hijos en función a los derechos que esté establecido por la propia Constitución, ¿no? ¿Estuviste de acuerdo con la adopción de parejas homosexuales? Yo creo que sí podría decir que sí estoy de acuerdo en la medida en que también haya un seguimiento del Estado. Porque vemos casos, no solo por el lado de los grupos de homosexuales, sino también de la misma de la pareja heterosexual, también hay casos incluso de abuso sexual. No digo que los amigos que están en esta opción abusan de menores, pero sí hay que, creo yo, hacerle un seguimiento, para evitar de repente situaciones de riesgo que puedan tener los menores, porque no es común, no es normal que dos personas del mismo sexo adopten a un niño o a una niña. O sea, siempre, creo yo, están expuestos a determinadas situaciones que pueden haber. Entonces, el Estado debe cumplir un rol de protección del menor, independientemente de la condición del padre, ¿no? Del menor. Ok. El otro tema que nos interesa es el tema de Estado laico, ¿no? Este tema de separar la Iglesia del Estado, que abarca una serie de temas diversos, como por ejemplo si el Estado debe financiar los sueldos de sacerdotes católicos, si el Estado debe subsidiar a la Iglesia Católica, a todas las congregaciones religiosas en realidad, como está en las normas, que permite que estén exoneradas de algunos impuestos, ¿no? Todos estos temas están dentro del gran tema llamado Estado laico. ¿Cuál es su posición respecto a este tema de Estado laico? Bueno, por un tema tradicional histórico, siempre pues el Estado ha estado vinculado con la Iglesia Católica, sobre todo, ¿no? Con la Iglesia Católica. Ahora los grupos de creyentes han crecido en otros rubros y obviamente exigen y reclaman igualdad también del Estado frente a algún trato de repente preferencial para la Iglesia Católica. Yo en ese aspecto sí estoy de acuerdo, ¿no? Porque yo creo que en un Estado no debería haber discriminación. O sea, si yo, Estado, te favorezco a ti, Iglesia Católica, también favorezco a los amigos creyentes de otras religiones. O sea, ¿por qué esa diferencia y ese distingo? O sea, en ese aspecto yo estoy de acuerdo, que no debería haber preferencias para uno en perjuicio de tercero. Ahí debería haber, en todo caso, si yo, Estado, te favorezco porque eres Iglesia Católica, también en ese mismo nivel te favorezco si eres de repente una iglesia evangélica o de repente de otro tipo de credos, ¿no?
creo yo que debería de haber igualdades en ese aspecto. Con respecto a la educación religiosa en las escuelas públicas, debe mantenerse como está, que es un curso de religión católica en realidad, o debe modificarse el currículum del curso de religión, o debe eliminarse el curso de religión para ser reemplazado por cursos de ética, de ciudadanía, de filosofía. ¿Qué piensa al respecto? Coincido con lo que tú señalas. Yo creo que no debería ser obligatorio los cursos de religión. Yo soy católico, creyente, respeto mi fe, pero no le veo mayor exigencia de que haya un curso de religión en las escuelas públicas o particulares, y debería ser opcional, porque cada quien tiene la decisión de determinar qué fe va a profesar. En todo caso, sí debería de haber cursos sobre mayores temas éticos y de valores, y como decías tú, temas filosóficos. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está tan carente de valores. Y mira, hemos sido, muchos de nosotros, de nuestra generación y las nuevas generaciones, hemos sido criados o hemos sido educados en las escuelas con temas de cursos de religión, y sin embargo veamos cómo está nuestra sociedad. O sea, nuestra sociedad está carente de valores, de principios, la ética, o sea, no existe, el Estado está corrompido por donde tú lo veas, acá es una cultura del Pepe vivo. Entonces, ¿de qué nos ha servido tener cursos de religión, que entre comillas debería ser algo bueno para nuestra comunidad, pero no hay un resultado positivo? Entonces yo creo que ahí hay que analizar más en frío y más objetivamente, y sí exigir de repente temas o cursos más orientados a los valores, no valores religiosos, sino valores ciudadanos. Por ejemplo, el respeto a la vida, ¿no? El respeto a la igualdad de derechos de los seres humanos, ¿no? El respeto al buen trato, al nombre, el respeto a nuestros valores, a nuestros símbolos patrios, por ejemplo, que se ha perdido, el respeto al mismo vecino. Por ejemplo, yo recuerdo antaño que mis padres decían, sales a la calle y saluda. Así no lo conozcas, saluda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora se ha perdido. O sea, pasan los niños, pasa un adulto y ni caso le hacen, ni saludan. O sea, mira, esas cosas tan sencillas que de repente uno las puede ver, son importantes en la formación del niño. Y eso se ha perdido, y creo que eso hay que recuperar como sociedad, ¿no? Ok. Bueno, entonces pasamos a conversar ya sobre el distrito de Comas. En general, para empezar, ¿cuáles son sus propuestas para Comas? Bueno, yo, permíteme comentarte, yo soy un vecino que tiene 42 años de vida viviendo acá en Comas. Esa vida que tengo en Comas ha forjado en mí algo que yo menciono a los vecinos, que es el sentido de pertenencia. O sea, lamentablemente, y eso lo digo así con toda franqueza, lamentablemente en muchos de mis amigos candidatos en estas elecciones que no son comeños, carecen de algo muy importante en una candidatura que debe de valorarse, que es el sentido de pertenencia. Quien no tiene sentido de pertenencia en una tierra, en este caso es el distrito de Comas, poco nada se va a hacer por mejorar ese distrito, definitivamente. Es como que yo, comeño, que vivo toda mi vida, pretenda ser alcalde de San Borja, por ejemplo. Yo no conozco la idiosincrasia de los vecinos de San Borja, no conozco su realidad, su problemática. La conozco de mi distrito, que es Comas. Entonces yo no puedo concebir cómo gente que vienen de otros lados visionan ser autoridades en el distrito de Comas cuando no tienen ese sentido de pertenencia. Entonces ese sentido de pertenencia que tengo yo como comeño me hace tener una visión como padre de familia y vecino de Comas. Y yo tengo una gran visión para Comas, que es hacer de Comas un distrito seguro, un distrito limpio, un distrito ordenado y un distrito con áreas recreativas. De mérito, esa gran visión que yo tengo como ciudadano comeño es que nacen ejes estratégicos dentro de la plataforma de mi campaña electoral, ¿no? Por ejemplo, hablo yo distrito seguro. Quiero hacer trabajo por un tema de seguridad ciudadana, el tema de la limpieza, del orden y de áreas verdes y áreas recreativas. No desmembro cada una de ellas porque me voy a extender, me gustaría en todo caso si hay alguna pregunta específica sobre esos temas para empezar a desarrollarlo. Correcto. Sí, una pregunta. He sabido que hay empresas, por ejemplo, Petromás, que recicla basura y genera electricidad con eso. Me parece que tiene convenios con Distrito de San Borja, los que se llevan la basura y la lleva a su planta y ahí es donde genera la electricidad. ¿Es posible hacer un convenio también con esa empresa? O me parece que también se podría invitar a esa empresa a que abra una planta similar acá en Comas. Bien, bueno, entremos en todo caso a hablar del tema de la limpieza pública y aprovecho un poco tu pregunta. Por ejemplo, el tema de la limpieza pública hay que hacer un análisis muy frío de la limpieza pública.
En Comas, la limpieza pública le cuesta, a todo el distrito nos cuesta aproximadamente este año, 20 millones de soles va a pagar la municipalidad todo este año, 2018, para mantener limpio el distrito. O sea, desde mi punto de vista es una cantidad exorbitante. Son 20 millones de soles que se lleva una empresa privada. Yo no tengo nada contra las empresas privadas, pero yo creo que deberíamos de buscar alternativas de limpieza pública y ahorrar recursos para nuestra municipalidad, porque vivimos en una carencia en Comas. O sea, acá en Comas la gente no tributa el 100%, entonces necesitamos recursos. Sin embargo, lo estamos dilapidando en beneficio de terceros, 20 millones de soles. ¿Nosotros qué planteamos? Por ejemplo, en limpieza pública, nosotros estamos planteando reducir el 50% de la inversión pública en empresa privada para ahorrar un poco de esos recursos y comprar camiones compactadores para hacer limpieza pública por administración directa, es decir, la misma municipalidad con sus propios camiones prestar el servicio de limpieza pública. Porque si todo se lo lleva a la empresa privada, si mañana más tarde se diera algún caso de repente de situación económica en los vecinos y no pagaran, ¿cómo pagamos una empresa privada? El distrito en un día, 2 días se llena de basura. Entonces vamos a tener un perjuicio enorme. Por eso yo planteo este tema. Y ahí entro a lo que tú señalabas. Nosotros también queremos implementar y utilizar los sistemas que ya se utilizan en otros países, que es el tema del reciclaje. O sea, yo soy un convencido que debemos de trabajar por el cuidado del medio ambiente. Para cuidar el medio ambiente tenemos que segregar la basura, es decir, concientizar al vecino de que la basura tiene que ser segregada, es decir, tenemos que reciclar y enseñándoles el motivo del por qué reciclas. Cuando tú reciclas la basura, entregas por separado la basura que tú generas en tu hogar y eso te va a permitir disminuir el costo en la limpieza pública, porque ya no se va todo al camión compactador, ya no se va al relleno sanitario, sino tú la segregas y eso te permite, por ejemplo, vender esa basura seleccionada a empresas como las que tú señalas, lo cual me permitiría tener más bien recursos por la venta de ese tipo de material. Y eso es difícil hacerlo, es un poco complejo, pero hay que hacerlo, porque si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces, ¿yo qué estoy planteando como candidato a la alcaldía de Comas? Yo estoy planteando que motivar a los vecinos por cuadrantes, por manzanas, por barrios, por calles, por urbanizaciones, irlos motivando, enseñándoles las bondades del reciclado, pero con un aliciente. Es decir, si por ejemplo esta comunidad de acá, yo los concientizo y le digo, miren, ayúdenme a entrar a este nuevo sistema y tráiganme, o yo recojo la basura seleccionada o segregada, con lo que yo venda, te reinvierto para tu comunidad. Es decir, te doy un beneficio. De tal forma que eso que yo obtenga de recursos, por ejemplo, puedo mejorar el parque. De repente, si tienes un parque, mejorarlo con jueguitos, o si tienes la vereda deteriorada, arreglar las veredas y arreglar toda tu comunidad de tal forma que incentivo a que tú recicles. Pues si no, la gente no recicla, la gente se ha acostumbrado a amontonar todo en una bolsa, en un tacho, en un recipiente. Entonces, no hay reciclado de la basura. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, porque la basura en realidad genera recursos, como tú dices, ¿no? Se puede generar energía. Adicionalmente, yo que estoy planteando, generar una planta de residuos sólidos acá en Comas como distrito es un poco complejo, sobre todo por la parte presupuestal. O sea, Comas, si bien es cierto, tiene un alto presupuesto, tiene una carga también fuerte en servicios que mantener. Entonces, si yo menciono a los vecinos, como muchos candidatos lo hacen, vamos a construir una planta de residuos sólidos. Es simplemente el discurso hacia afuera, no es una realidad, porque una planta de tratamiento cuesta una muy buena cantidad de millones de soles. Entonces, ¿qué planteo yo? Acá en Lima Norte y en todo Lima se ha empezado ya a constituir, y ya están constituidas, que son estas agrupaciones de municipalidades. O sea, ya existe acá en Lima Norte, la Mancomunidad de Lima Norte, integrada por Comas, Independencia, San Martín, Caraballo. Entonces, yo lo que sí estoy planteando es que como mancomunidad, todos estos distritos que he mencionado, generemos una planta de tratamiento de residuos sólidos. Porque ahí sí se puede hacer, porque si yo agrupo estas 5 municipalidades y todos aportamos para construir una gran planta de tratamiento de residuos sólidos, nos vamos a beneficiar las 5 municipalidades, lo cual va a permitir aminorar el costo del gasto de la limpieza pública. Y a la larga vamos a tener mejores presupuestos, vamos a contribuir al medio ambiente y le estamos brindando un mejor servicio a los vecinos de Comas y de todo Lima Norte, ¿no? ¿Podría usted informarme sobre... Tengo información de que hay un presupuesto que da el Estado a la municipalidad.
Tengo entendido que hay alrededor de 5 millones de dólares o de soles aquí en la zona de la parte de abajo, de Tupac Amaru para abajo, es para mejorar los jardines, parques o... ¿Eso cómo lo van a ver esa vez? Si es que... Porque usted está diciendo que hay que dar, aportar, y el presupuesto, ¿cómo encaja eso ahí? A ver, un poquito para orientar el tema, ¿no? El presupuesto municipal, que técnicamente se llama presupuesto institucional de apertura, que es el presupuesto que se aprueba para todo el ejercicio fiscal de un año determinado. Por ejemplo, este año se ha presupuestado 98 millones de soles para presupuestar todo lo que hace una municipalidad. Son 98 millones de soles, un montón de plata. Pero esos 98 millones de soles tienen componentes, es decir, ya está amarrado a varias acciones. Por ejemplo, las planillas de pago de los servidores públicos. La planilla de pago de la Municipalidad de Comas casi mensualmente bordean los 2 millones de soles, o sea, por mes. Aparte que tienes que pagar a los pensionistas de la Municipalidad de Comas, que no lo paga la ONP, sino lo paga la misma municipalidad, de las contribuciones que hacen los vecinos dentro del distrito. Tienes que pagar la limpieza pública, que ya mencioné que para este año está presupuestado 20 millones de soles. Tienes los programas del vaso de leche, que se lleva una gran cantidad de dinero, los programas de alimentación o programas alimentarios, que se lleva también una gran cantidad de dinero. Entonces, esos 98 millones que se ve bastante, termina quedando poquísimo para el tema de servicio, para el tema de inversión pública. De tal forma que solo el Fondo Común para Inversión Pública nos trasladan 18 millones de soles. O sea, la municipalidad debería de tener 18 millones de soles para hacer inversión pública, es decir, para mejorar parques, para mejorar avenidas, para mejorar de repente las veredas. O sea, son 18 millones. Y obviamente 18 millones al año no alcanza. ¿Por qué? Porque como hay un déficit de recaudación, la municipalidad de esos 18 millones traslada casi el 50% para coberturar el costo del servicio de limpieza pública, porque las contribuciones son pocas. O sea, los vecinos no pagan. El nivel de morosidad en Comas bordea el 60-70% por año, es decir, la municipalidad vive con 30 hasta 40% de contribuciones de los propios vecinos. Entonces, hay un déficit enorme. Entonces, de los 18 millones del Fondo Común trasladan para coberturar la limpieza pública una parte, porque si no, no se podría coberturar la limpieza pública. De tal forma que nos quedan alrededor de 8 o 9 millones para hacer obras. Y es por eso la escasez de obras en Comas. Por ejemplo, hay mucha falencia, ¿no? Como usted decía, en las partes bajas vemos pistas deterioradas, no las arreglan. Los parques abandonados no los arreglan. Te vas a las zonas altas, encuentras una realidad totalmente distinta. Faltan muros de contención, escaleras para acceder a sus zonas, falta servicios de agua y desagüe. Entonces ese presupuesto queda reducido a la mínima expresión. Entonces nosotros lo que estamos planteando para mejorar el nivel de inversión o hacerlo más efectivo, como lo que señalaba, ¿no? Si reducimos el costo de limpieza pública, ahorramos recursos, compramos camiones compactadores, y si yo adicionalmente a ello convenzo a la gente para poder reciclar la basura, me voy a seguir ahorrando recursos que me van a permitir tener mejores recursos para hacer más inversión pública.